Alcalde de Huesca, presidente de las Cortes, presidente Iglesias, galardonados, vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera de Economía, consejero de Educación y Cultura, consejera de Ciudadanía, consejero de Agricultura, representantes de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno, presidente de la Cámara de Cuentas, queridas amigas, queridos amigos. Los padres fundadores de la autonomía, con José Antonio Bolea Foradada a la cabeza, instituyeron la festividad de San Jorge como Día de Aragón con un propósito claro y con un sentido no menos claro todavía. Instituyeron el Día de Aragón como ocasión solemne para manifestar el orgullo de ser aragonés, para manifestar el orgullo de pertenecer a una comunidad política milenaria, una comunidad política histórica como ninguna otra en España, y desde luego decir esto en el Alto Aragón cobra un significado especial porque estamos en la cuna del viejo Reino de Aragón, en la cuna, por tanto, de la actual comunidad autónoma, y lo hicieron también para señalarnos a los que viniéramos después el camino del éxito. Lo hicieron también para que cada 23 de abril los aragoneses nos diéramos la mano, nos abrazáramos, saliéramos a las calles, compartiéramos ceremonias como esta y nos autoconvenciéramos a nosotros mismos de que el camino del éxito como comunidad lo encontraremos siempre a través de la unidad. Yo creo, y pienso que es una opinión unánimemente compartida, que la autonomía, que el autogobierno a Aragón le ha sentado de maravilla, y que, desde luego, los propósitos de los padres fundadores se han cumplido de manera muy razonable, de manera muy satisfactoria. Durante siglos, Aragón fue una comunidad postergada, maltratada por los sucesivos gobiernos de España, y la recuperación del autogobierno supuso ni más ni menos que recuperar nuestra conciencia como pueblo, recuperar nuestra conciencia como comunidad, reencontrarnos con un camino histórico que había sido muy relevante en el conjunto de la historia de España y de Europa, y proponernos seguir ese camino. Y lo que no es menos importante, creo que a lo largo de los años hemos encontrado las pautas adecuadas para que ese camino sea absolutamente irreversible, para que no haya vuelta atrás y para que ese camino, cubriendo las sucesivas etapas que la historia nos vaya deparando, nos conduzca al éxito absoluto, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y, sobre todo, que es lo que más nos importa a todo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de algo que ya los constituyentes de Cádiz configuraban como la máxima aspiración de cualquier gobernante digno, que es acercar a la ciudadanía a la consecución de logros crecientes de felicidad. En estos años, Aragón ha cambiado la conciencia que tenía de sí misma y ha estrenado otra que le sienta de maravilla. Hemos dejado atrás de manera irreversible, insisto, la condición de objetos pasivos de decisiones ajenas que nunca eran favorables a nuestros intereses, que nos condenaban a posiciones subalternas, que nos condenaban a posiciones de puro colonialismo en la explotación de nuestros recursos materiales y también de nuestras gentes. Y hoy Aragón se ha investido de su condición de sujeto activo, de sujeto ejecutor de sus propias decisiones, lo cual ha producido efectos benéficos en todos los ámbitos. Hoy Aragón cuenta con un modelo económico, con un modelo de crecimiento de éxito, algo que a lo largo de 40 años hemos sabido hacer combinando de manera virtuosa, de manera inteligente, todos los recursos que la naturaleza y la historia ha puesto a nuestra disposición para crecer más que nadie, para crear más empleo que nadie y, sobre todo, para haber asentado las bases de cara a una economía del siglo XXI,
que si se va a basar en la digitalización, si se va a basar en la modernización, si se va a basar en la agroalimentación, si se va a basar en la logística, va a tener en Aragón un espacio absolutamente insuperable para desarrollarse. Conocernos a nosotros mismos, averiguar, encontrar y decidir todos juntos, seguir un determinado camino, ha hecho que nos encontremos con un modelo social de éxito, que cada vez invirtamos más en sanidad, en educación, en servicios sociales. Es lo que conviene a una sociedad aspirante a la igualdad, aspirante a la calidad de vida compartida. Por cierto, en estos últimos años, querido alcalde de Huesca, la ciudad que tan magníficamente gobiernas ha sido objeto de avances sustanciales en esa materia, y te puedo decir que está muy próxima la licitación del Centro de Salud del Perpetuo Socorro, para la cual ya existe una partida muy cuantiosa y en todo caso suficiente para hacer realidad esa reivindicación vuestra. Y sabernos en el camino adecuado, haber adquirido conciencia de nuestra capacidad como pueblo, haber adquirido conciencia del gran recorrido que tiene el autogobierno, nos ha desembarazado de cualquier complejo, de cualquier reticencia que pudiéramos tener en el pasado, y hemos decidido que todo lo que le concierne a España como nación nos concierne a nosotros. No hay mejor manera de ser español que ser aragonés. En ninguna otra comunidad de España se siente con igual intensidad la condición de aragonés y la condición de español. A nadie le va tanto su futuro como a los aragoneses en cuanto a la vinculación de nuestro futuro con el proyecto de España como gran proyecto nacional, como un proyecto basado en la unidad de la nación, entendiendo unidad como sinónimo de igualdad, de oportunidades y de derechos de todos los españoles. Y en ese sentido, Aragón ha encontrado también su espacio y estará dispuesto siempre a apoyar a España como gran proyecto nacional, a apoyar la unidad y a combatir a cualquiera que de una manera absolutamente anticonstitucional esté dispuesto o pretenda salirse de ese camino, de ese guión. Esto es a lo que nos ha conducido el autogobierno, esto es a lo que nos ha conducido el esfuerzo compartido, la acumulación de energías de todos nosotros, de todos los hombres y mujeres de Aragón, de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, a los empresarios, a los trabajadores, a las fuerzas políticas de izquierda, a las fuerzas políticas de derecha. Y ese es el camino que, en mi opinión, hemos de continuar, porque se ha revelado un camino de éxito. Ese es el camino que ya sabemos que se recorre con éxito siempre y cuando se gobierne desde la moderación, siempre y cuando no cavemos trincheras entre la izquierda y la derecha, siempre y cuando compartamos objetivos comunes, siempre y cuando nos alejemos del griterío, nos alejemos del frentismo, nos alejemos de esas prácticas que están devorando a la política madrileña, a la política nacional, y a las que nosotros tenemos que combatir dando un ejemplo de bienhacer político, que es lo que viene ocurriendo en esta comunidad en los 40 años. Y, desde luego, el Día de San Jorge, el Día de Aragón, siempre se ha vinculado a la exaltación de todo lo que estoy diciendo, y siempre se ha entendido que sentirnos concernidos por todo lo que pasa en España, sentirnos concernidos por la gobernabilidad de España, sentirnos concernidos por esa idea de que solo le irá bien al conjunto si le va bien a las partes. Desde esa concepción de España, desde esa concepción de Aragón, hemos clamado siempre, cada 23 de abril, por exigencias, por reivindicaciones, por plantearle al Gobierno de España medidas que le convengan a Aragón, pero que le convengan también al resto del país. Y, desde luego, insisto, desembarazados de cualquier tipo de complejo, no ha hecho falta más que nos sentáramos en la mesa con los que antes admirábamos y considerábamos superiores a nosotros, para darnos cuenta que no son superiores a nosotros, sino que frecuentemente son más chapuceros que nosotros. Desembarazados de cualquier tipo de complejo, podemos en este momento liderar políticas, liderar propuestas para mejorar España, pero también para mejorar Aragón. En este momento estamos planteándole al resto de las comunidades autónomas y al Gobierno de España una iniciativa que lidera Aragón
para hacer frente al complicado problema que tiene el conjunto de España con la sanidad pública. Uno de los tesoros de la democracia, uno de los tesoros conseguidos estos años, que en este momento tiene bastantes grietas y que tenemos que por todos los medios subsanar si no queremos que en un determinado momento el sistema público de salud colapse. También hemos decidido liderar un asunto que cada vez nos preocupará más. Lo olvidamos cuando el incendio se apaga y volvemos a preocuparnos cuando vuelve a haber otro incendio. Me refiero a una alteración sustancial de lo que eran los incendios tradicionales. Ahora ya se están produciendo incendios de los que denominan 6.0, incendios que son imposibles de apagar cuando estallan y que algunos técnicos, algunos de los que dicen saber y yo creo que saben, llegan a decir que si no ponemos remedio en un momento determinado podrían amenazar a sistemas forestales enteros como el propio Pirineo, como el propio sistema ibérico. Y desde luego es un error pensar que eso solo tiene como causa el cambio climático. Y es un error pensar que ese problema se soluciona simplemente acumulando medios públicos materiales en la prevención o en la extinción. Se soluciona teniendo en cuenta que la causa fundamental es el cambio de explotación, de aprovechamiento de los recursos del medio rural, la despoblación del medio rural, el abandono de los bosques, la acumulación de biomasa, y eso solo hay forma de abordarlo mediante la colaboración público-privada, mediante la colaboración entre los poderes públicos y las empresas, que es casi siempre la receta de éxito para afrontar cualquier tipo de problema que como sociedad tenemos delante. Y hay una cuestión que hemos de resolver bien, porque si no se podría convertir en una especie de trasvase traído al siglo XX en cuanto a problema de expolio de recursos. Durante el siglo XX, Aragón fue una tierra sometida a un colonialismo energético absolutamente insoportable. Con la energía producida aquí arriba, en el Pirineo, o en el carbón de Andorra, se alimentaron economías vecinas, de Cataluña, del País Vasco. Se produjo el éxodo de miles de aragoneses y aquí, sin embargo, no ocurrió nada relevante desde el punto de vista del crecimiento. Pues bien, el Gobierno de Aragón ha decidido revertir esa tendencia y ha decidido plantearle a España como reivindicación irrenunciable que con nuestras energías renovables, y vamos a ser líderes en producirlas, se alimente nuestra industria y nuestra economía, que con nuestras energías renovables hagamos de Aragón un espacio sumamente atractivo para la inversión procedente de fuera. Y sobre todo que con nuestras energías renovables las familias aragonesas consuman energía doméstica a un precio muy inferior del actual. Ya hemos legislado, hemos sido pioneros en España, pero seremos absolutamente intransigentes con cualquier gobierno del signo que sea para exigir que de una vez termine el manejo monopolístico de los gobiernos de España respecto a la energía y que las comunidades autónomas, sobre todo las productoras, tengamos capacidad de organizar nuestros propios recursos. Podría hablar de más cuestiones relacionadas con reivindicaciones. Yo siempre he tenido absolutamente claro que por encima de mi militancia de partido está la defensa del interés de Aragón frente a quien sea, frente a cualquier gobierno del signo que sea. Pero terminaré esta intervención refiriéndome a los verdaderos protagonistas de este acto de esta mañana, a la Alianza Alimentaria y al Club de Hielo Jaca. Me parece que son dos elecciones absolutamente acertadas respecto a todo lo que he venido diciendo hasta ahora en relación con los valores que va atesorando Aragón y a la vocación de fuerza, a la vocación de intervención activa en la política española, a la vocación de presentarnos como ejemplo que exige respeto y admiración por el resto de España. Me parece que la elección ha sido absolutamente acertada. La alianza agroalimentaria, en una comunidad como la nuestra, si no estuviera inventada, querido amigo, habría que inventarla. Por suerte, creo que somos pioneros, consejero. No sé si otra comunidad autónoma ha creado una alianza de esta naturaleza, pero nosotros teníamos que hacerlo. El futuro de la agroalimentación aragonesa
sobre todo ahora que Europa ha decidido recuperar un concepto que jamás debió abandonar, el de la soberanía alimentaria. A Aragón, en esta nueva coyuntura, se le ofrece un porvenir formidable. Eso lo tenemos que acompañar desde los gobiernos con inversiones, con atenciones al sector. Yo estoy muy orgulloso, y los que me conocen saben hasta qué punto, de que mi Gobierno haya reactivado la política de regadíos. Sin modernización de regadíos, sin creación de regadíos nuevos, es absolutamente imposible que el medio rural prospere. Pues bien, los viejos planes de costa, los viejos planes de transformación de regadíos los hemos recuperado y hoy miles de hectáreas de la provincia de Huesca están a punto de beneficiarse del agua, que es tanto como decir que están a punto de producir riqueza y empleo. Nos hemos alineado a muerte con la ganadería intensiva frente a ataques absolutamente desconsiderados y absolutamente improcedentes e irreflexivos, por no calificarlos con adjetivos más gruesos. Estamos a punto de configurar una posición de pioneros en la solución de los purines y de los fertilizantes minerales de la tierra, lo cual nos situará a la cabeza de un sector primario sostenible desde cualquier punto de vista, pero es imposible comunicar bien. Es imposible asociar, como decía el consejero Lona, a la comunicación con una política agraria intrínseca. Yo les he dicho siempre a los agricultores y a los ganaderos que no confronten con los ecologistas para ver quién es ecologista y quién no, que confronten con los ecologistas para arrebatarles la bandera del ecologismo y la bandera del medio ambiente que nadie mejor que agricultores y ganaderos defienden. Y en cuanto al Club de Hielo Jaca, querido amigo, sobre lo que venéis haciendo, sobre los logros que vais alcanzando, se podrían hacer múltiples metáforas. Se podría decir que se puede llegar a la élite del deporte sin necesidad de recurrir a inversores extranjeros que no sienten en absoluto los colores de los equipos de la tierra y que les importa poco lo que pueda ocurrir con el futuro del deporte aragonés. Y se podría decir que es posible estar en la élite del deporte español sin que el club en cuestión se ubique en Zaragoza, en Madrid o en Barcelona. Sois, por tanto, ejemplo de muchas cosas. En este momento sois la capital española del hockey sobre hielo, de los deportes de invierno, y sois también bandera y estandarte de una ciudad que es la cuna real del Reino de Aragón, de la ciudad de Jaca, a la que se puede considerar sin ningún tipo de dudas la verdadera capital del Pirineo. Ese icono que junto con el Ebro tanto nos caracteriza y tanto presumimos los aragoneses dentro y fuera de la tierra. Lo habéis hecho bien y, desde luego, es la ocasión para que yo, ante este auditorio alto aragonés, al que tanto respeto y al que tanto quiero, diga que en estos años nos hemos esforzado a fondo desde el Gobierno para hacer del Pirineo un lugar habitable, que se desarrolle económicamente a partir de la explotación de sus recursos. Desde Aramón hemos invertido cerca de 50 millones en la nieve desde el año 2015. Estamos adoptando medidas para favorecer el desarrollo de la ganadería extensiva, de la ganadería de montaña. Recientemente lo comunicábamos. Hemos solucionado un problema serio que medioambientalmente era insoportable, el de las depuradoras. Hemos tomado muchas más medidas y estamos dispuestos a tomar muchas más. Estamos dispuestos a invertir más. Ahora, eso sí, solo hay una limitación para que nosotros desarrollemos inversiones y desarrollemos iniciativas, y es que el propio territorio las entienda positivas, las admita y las considere dignas de ser llevado a cabo. Queridas amigas, queridos amigos, termino ya. Tanto la Alianza como el club sois representación absolutamente cabal y perfecta del Aragón con el que yo sueño, del Aragón con el que soñaban los padres fundadores, del Aragón desembarazado de complejos, del Aragón
callado, del Aragón sobrio. Nosotros no somos estridentes, nosotros somos gentes apegadas a la verdad, apegadas al sentido común, que nos producimos por la vida sin ruidos desagradables y respetándonos y respetando a todo el mundo, que somos tozudos, eso es verdad, pero que somos tozudos defendiendo aquello en lo que creemos, entre otras cosas porque se ha demostrado que siempre tenemos razón en aquello que defendemos. Creo que esto es lo que tiene que impregnar nuestra conciencia el día 23 de abril del año 2023, que significa ni más ni menos, y esto a mí me enorgullece mucho decirlo, seguir fielmente la ruta, la hoja de ruta, el camino que nos marcaron hace ya más de 40 años los padres fundadores de la autonomía aragonesa. Muchas gracias.